Vamos a... Hola, hola a todos. Vamos a repetir un poquito, bueno, no un poquito, bastante, de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es una de las cosas más importantes de lo que es el idioma. Después de haber estudiado ya gramática, casi todas las partes de la gramática, lo importante ahora, lo que empezamos a trabajar la semana pasada y lo que vamos a trabajar de aquí para adelante es cómo se forman las oraciones principales y qué orden tienen, o sea, dónde va ubicada cada parte de la gramática. Y después de eso también cómo se unen con las oraciones subordinadas y qué orden tienen el sujeto, el verbo, el complemento y todo eso. Vamos a hacer una repetición de lo que fue la semana pasada. Yo les voy a reparar, espera un momentito que voy a tratar de... Sí, espero que vean lo que tengo escrito, ¿no? Sí, se mira. Bueno, la semana pasada habíamos empezado con este tema que se llama Satz Grammatik, o sea, la gramática de las oraciones y el orden de las palabras. O sea, esto es súper importante porque ahí nosotros con esto, sabiendo esto, la teoría de esto, por lo menos sabemos cómo va configurada o cómo va formada una oración. Habíamos visto, por ejemplo, esta junti, que era matanza. Yo solamente se las puse como ejemplo, y de las cuales nosotros tenemos dos partes importantes, por ejemplo, en una oración así tan sencilla, lo que es la oración principal y lo que es la oración subordinada. La oración principal se llama huvudsats. Sats es oración y huvud es cabeza. No, eso se llama la oración principal. Y la oración subordinada se llama bisats. Habíamos empezado diciendo que las oraciones en realidad pueden ser, como por ejemplo, espostoende. ¿Se acuerdan lo que es espostoende? Bueno, ahora que me fijo. Una afirmación. Está aquí abajo. Una afirmación. Tenemos una afirmación, por ejemplo, han talat svenska, donde tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Tenemos también una oración, puede ser una pregunta, en la cual nosotros preguntamos, ¿talar han svenska? ¿Habla el sueco? O puede ser también un reto, un mandato, un desafío, como le pusimos en utmaning, ¿no? Tala svenska, que lo que es más o menos cuando hablamos de la forma del verbo imperativo. Esas son, y eso se dan casi en todos los idiomas. En todos los idiomas tenemos la forma, está la misma forma de construir oraciones. Por lo menos en los idiomas que nosotros conocemos siempre va lo que es un sujeto, un verbo, un adverbial, un complemento. Entonces, lo que dijimos la vez pasada era que, por ejemplo, la oración se forma de estas partes, que es el sujeto, el verbo y el complemento. Y si invertimos la oración, podemos en una oración empezar con lo que es el complemento, el verbo y el sujeto. ¿Y qué fue lo que dijimos nosotros sobre esto? Una de las reglas de lo que es la oración principal es que, ¿se acuerdan? Vimos varios. Sujeto y verbo siempre tienen que ir juntos. Esa es una. Otra, esa es la que dice aquí, sujeto y verbo siempre tienen que ir juntos en las oraciones principales. Y otra es que el verbo siempre va ¿en qué lugar? De segundo.
en segundo lugar. El verbo en una oración que sea una oración rock, o sea, derecha, como le llaman aquí, rock, recta, una oración recta, es el sujeto, el verbo y el complemento, que es subject, verb y object. Pero si nosotros empezamos con el complemento, y ojo, que es lo que les dije yo, que el complemento muchas veces no necesita ser una palabra, sino que puede ser una oración, un pedazo grande de una oración. A eso se le llama complemento, pero después siempre viene el verbo antes del sujeto. ¿Por qué? Porque hemos invertido el orden. Entonces, una de las cosas, de las reglas que vimos cuando se trata de las oraciones principales, es que el sujeto y el verbo tienen que ir juntos en una oración principal, como lo que dice aquí, y que el verbo siempre va en segundo lugar. Por ejemplo, le pusimos el ejemplo, han comer i morgon klockan 10. Él viene mañana a las 10. Entonces decimos sujeto, han, el verbo, ese sujeto, después tenemos el verbo comer y el complemento, i morgon klockan 10, lo que es el complemento, ¿no? Y ese es un adverbio de tiempo. Tiempo, perfecto. Entonces, al empezar con, si invertimos la oración y empezamos con el complemento, es adverbial, como le llaman, empezamos con eso, volvemos aquí, y entonces, ¿qué viene después de esto? El verbo, en segundo lugar, y después el sujeto. O sea, la pregunta es por qué podríamos haber dicho, i morgon han kommer, pero no es i morgon han kommer, según esta regla, es que i morgon klockan 10 viene el verbo primero, kommer han. Siempre las dos reglas de la oración principal. El verbo va en segundo lugar, no importa si la oración sea una oración recta o sea una oración invertida. Y hicimos unos ejemplos. Por ejemplo, esta oración, yo, Esther, es eple, que vimos que yo era el sujeto, Esther el verbo y eple es el complemento, que es el objeto. Y si invertíamos esta oración, nos quedaba que es eple y el verbo en segundo lugar, jag. De la misma manera, Jenny köpte en mi bok, donde primero tenemos que señalar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento. Lo que le llama, ojo, subject, verb, y esto es object. Así se le llama al complemento aquí, como está aquí arriba, ¿no? Así se le llama el complemento en sueco, object. Entonces, al vertir la oración, que empezamos con el complemento, que es todo esto azul, entonces en mi book, y en segundo lugar viene el verbo. Y después viene el sujeto. Hay que observar, bueno, yo le puse aquí que ojo nomás, es lo que René justamente nos dijo, de que el sujeto y el verbo siempre tienen que ir juntos en las oraciones principales, el sujeto y el verbo, independientemente si la oración es una oración lineal o si es una oración invertida. El sujeto y el verbo siempre tienen que ir juntos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros a la oración le incluimos otras partes gramaticales, no podemos, en una oración principal, no podemos dividir el sujeto y el verbo. No los podemos dividir y meter algo entre medio. No. El sujeto y el verbo siempre tienen que ir juntos. Y eso que no se les olvide. Porque es súper importante cuando uno está hablando de que uno quiere meter a veces un adverbial, por ejemplo, de tiempo, de modo, o puede meter una negación como un inte. Entonces no sabe si meterlo antes del verbo, después del verbo o en qué lugar se coloca, ¿no? Pero siempre el verbo y el sustantivo tienen que ir juntos. Luego habíamos hablado justamente ese del inte, habíamos hablado de lo que son los Bestemmingsord.
Bestämning, habíamos dicho que es ut es palabras, y bestämning, ¿qué es lo que habíamos dicho que significa bestämningsut? Negaciones. No. Como negaciones. Con palabras determinantes. Palabras determinantes, exactamente. Palabras que determinan cómo una oración puede ser, ¿no? Y vamos a dejar que entre Luis. Bueno, entonces habíamos dicho que las bestämningsut son palabras determinantes. Dice, se ubican, ese verbo placeras, siempre. O sea, placera viene del verbo Platz, que significa lugar. Las palabras determinantes de una oración se ubican normalmente directamente después del primer verbo. Y yo le agregué a que y varie mening, o sea, en cada oración. ¿Por qué? Porque si hay una oración, dependiendo de la cantidad de oraciones que haya, siempre una palabra determinante tipo o adverbio, por ejemplo, en este caso negaciones, se colocan siempre directo después del verbo. Habíamos visto, por ejemplo, en los ejemplos que habíamos tomado aquí arriba, de una oración lineal, le metemos el inte, lo que es una negación. ¿Por qué le llaman palabras determinantes? Porque el inte, que es negación, que es no, determina que toda la oración va en negativo. O sea, es una negación, no es una afirmación. Es una negación, solamente al colocarle el inte. Y dijimos que va siempre después del primer verbo. Y el único verbo que tenemos en esta oración, ¿por qué dice que siempre del primer verbo? Porque hay oraciones que tienen 2 o 3 o 4 o 5 verbos. Y en esto de los verbos, una de las preguntas que surgió la vez pasada, y de las cuales yo les dije que también se clasifican se definen como verbos, son los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares también son verbos, a pesar de que son verbos auxiliares, pero son verbos. Entonces, todas estas palabras, negaciones y, por ejemplo, y adverbiales, que yo después vamos a ver una lista pequeña, una lista vamos a ver, se ubican siempre directamente después del primer verbo. Vamos a ir viendo cómo se llama ejercicio de esto para que se den cuenta a lo que me refiero. Una cosa, yo les había hablado al comienzo oraciones principales y las oraciones subordinadas. Lo que estamos hablando aquí solamente, lo que hablamos, son las oraciones Huvudsatser, o sea, la oración principal. Nada más, todavía no nos metemos en las oraciones subordinadas. Dijimos que yo inte, porque va después del primer verbo, una negación. Pero también aquí podemos meter, ¿qué podemos meter? Podemos meter un adverbio, por ejemplo, siempre, alltid, nunca, aldrig, a veces, ibland, a menudo, ofta. O sea, no es necesario que sea solamente el inte. El inte es una negación, pero todas esas son palabras determinantes. Entonces, si dice que después tiene que ir después del primer verbo, va después del primer verbo. Pero al invertir la oración, empezamos con el complemento aquí. Después viene el verbo, que según esta regla tiene que ir siempre en segundo lugar. Viene el verbo. Después, no podemos meter el inte después del verbo, porque si metiéramos el inte después del verbo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si pongo el inte después del verbo? Et eple ester inte jag. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se podría hacer así o no? Porque según lo que dice aquí,
que dice que las palabras determinantes se ubican normalmente directamente, o sea, directamente después del primer verbo. Del primer verbo. Ahí. Y aquí está el verbo, entonces tendría que hacer así, ¿no? ¿Está bien? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Según la regla que teníamos aquí arriba, que decía que en una oración principal el sujeto y el verbo siempre tienen que estar uno al lado del otro, si colocamos el inte, que es una oración determinante, una palabra determinante, o mejor dicho, una negación, entre el verbo y el sujeto, estamos quebrando la regla esta. Por eso es importante, a pesar de que diga aquí que va después del primer verbo, sí, pero en las oraciones lineales. Por eso tiene que ir esteple, este, yo, que. El inte va después de eso. No antes, porque no podemos separar el sujeto y el verbo, según esta regla que tenemos aquí, de las oraciones principales. Con esta no hicimos nada, pero estuvimos mirando algunas oraciones. Por ejemplo, apareció el ejemplo, yo esteple och dricker café. ¿Qué habíamos hablado de esto? ¿Dónde se va la negación aquí? Tendría que ser después del primer verbo, y el primer verbo es ester, a pesar de que dricker también es un verbo, beber, ¿no? Comer, beber. Pero ¿qué pasa? Que lo importante de este ejemplo que estuvimos mirando la vez pasada era que yo les dije que el ok es una conjunción. Una conjunción es una palabra que une dos oraciones. Entonces, aquí el ok une la oración yo teple y une la oración yo dricker café. Pero el yo no es necesario repetirlo dos veces, sino que ponemos i en lugar de yo. Entonces son dos oraciones. Y si vamos a poner la negación, la ponemos en la primera oración y en la segunda oración, o en las dos o en una, o en la segunda y no en la primera, depende de lo que queramos decir, ¿no? Por ejemplo, hicimos aquí pusimos la negación en la primera oración, yo inte teple, o dricker café, o yo dricker café. Ahí no la pusimos. A pesar de que el ok medio raro ahí sonaría yo teple, yo dricker café. Sí, yo no como manzana, yo tomo café nomás. Bueno. Por ejemplo, y después hicimos, si queremos hacer la negación de las dos, tenemos que poner la negación en las dos. Yo inte café o dricker inte café. Perdón, teple o café. Porque son dos oraciones. Y este es súper importante, que es la conjunción. Al haber una conjunción que es i o, por ejemplo, eller, son conjunciones que unen dos oraciones, entonces hay que tomar cada oración por sí. No, aquí no se trata de una oración principal y una oración secundaria, o sea, una oración subordinada, sino que son solo oraciones. Después ya les coloqué, por ejemplo, aquí, la oración yo brukar esta teple, y teníamos que ubicar el inte, y el inte no va después de los dos verbos, sino que va después del, según esta directiva, después del primer verbo. Y el primer verbo aquí es bruscar, que es acostumbrar. Entonces, después del primer verbo viene lo que es la negación, o adverbial, o palabra determinante. Yo brukar inte esta teple, o sea que yo no acostumbro a comerme una manzana. Por ejemplo, brukar, porque brukar es un verbo regular, o sea, un verbo común, se puede usar mucho como verbo auxiliar. Pero ska, como está aquí abajo, eso solamente es un verbo auxiliar. ¿Qué es lo que nos denota ska? ¿Qué significa ska? ¿Cuándo usamos ska? Futuro. Futuro. Futuro, claro. Para hacer el futuro, ¿no? Ska es para usar el futuro. Entonces, ska, aunque sea verbo auxiliar,
aquí en este caso de dónde va a ubicar las palabras, se coloca se usa como verbo, o sea, tiene el significado de verbo, se define como verbo. Entonces, el inte, la negación o un adverbial como alltid, aldrig, ofta, ibland, todas esas, va siempre después del primer verbo. Yo ska inte åka till Spanien. O sea, yo no viajaré a España. Incluso esta también, que kommer att también es una forma de futuro. Voy aquí. Yo ska inte åka, yo no viajaré. Porque ska y åka es la traducción del verbo en futuro, viajaré. Pero el kommer y at es como decir voy a. Es como decir en inglés, ¿cómo dirían yo ska inte åka till Spanien? ¿Cómo dirían en inglés? Alguien que me lo diga. I am going to travel to Spain. Perdón, I am going to travel. Sí, está bien, pero yo quiero que me use la palabra ska, o sea, la forma ska o ka. Porque lo que tú me dices, tú me estás usando esta, la segunda que yo quiero, kommer att. I will. Exacto. Entonces, I will not Travel. I will not travel. To Spain. Lo que dicen. Entonces, I will not travel. ¿Por qué? Will, ¿qué es lo que? No se nota que lo que es en inglés también es lo mismo que ska en sueco. O sea, formamos el futuro con el will. Pero la otra forma de decir en inglés, que es como la que está abajo en sueco, solamente yo les digo solamente para que los que saben un poquito de inglés entiendan cuál es la diferencia. La de abajo es justamente I'm not going to travel, ¿no? Y la forma esta, I'm going to, olvídense del not. I'm going to es lo que nosotros decimos, yo comer at. Olvídense del inte. Yo comer at es I'm going to. Yo ska åka, I will travel. En este caso hicimos not, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero esas son dos formas de formar el futuro. De que yo viajaré a España, mejor en este sentido, yo no viajaré a España. Y la otra, yo no voy a viajar a España. Eso solamente para hacer un recordatorio de cómo se forma el futuro. Anvenda, bueno, vemos lo que significaba el verbo anvenda, que no es igual que brukar. Brukar es acostumbrar y anvenda es usar. Por ejemplo, yo les puse, yo använder inte gaffel när jag äter. Yo no uso, ¿qué es lo que era gaffel? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? El tenedor. Tenedor. Yo använder inte gaffel när jag äter. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Es para usar solamente aquí di un ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso no es tan importante. Y lo que estábamos hablando es esto de yo brukar, yo acostumbro, y aquí o es negación, inte, o es adverbial, como siempre, nunca, a menudo, a veces, siempre va después del primer verbo. Por ejemplo, yo brukar alltid använda bestik när jag. Bestik es cubiertos. Dentro de lo que es bestik aparece lo que es gaffel. Bestik. No es así con... Dentro del bestik, ¿qué es lo que tenemos? Gaffel
¿Qué más? Después, ¿Y qué Knip. más? Knip. Knib. Knip. Knib. Knip. Claro, ¿Qué? eso. Lo que es Sí. vestir, lo que es, ¿cómo se llama? En cubierto tenemos lo que es el tenedor, la cuchara y el cuchillo. ¿No? Solamente una explicación, ¿no? Bueno, entonces estamos trabajando con la oración yo brukar använda bestik, usar, o sea, yo acostumbro a usar cubierto cuando yo como. Pero si queremos agregarle una negación, que yo no acostumbro a usar cubierto cuando como, o que yo siempre uso cubiertos, o que yo nunca uso cubiertos, o sea, cubierto, ¿sí? Cubierto le llaman, ¿no? A menudo o a veces uso. Entonces, ahí lo que va lo que es el adverbial, en este caso, negaciones también. Van después del primer verbo, que es lo que nos dice esta regla. Bestämningsord, de las cuales van incluidas las negaciones y adverbiales, siempre se ubican normalmente, dice normalmente, no que, bueno, estamos hablando de no siempre, sino que normalmente se ubican después del primer verbo. Entonces, dice, den traditionella raka ordföljden, raka habíamos dicho que era el orden de las palabras en una oración que se llama directa, no invertida, sino que en una oración directa, y etnetskal. Y yo les dije que etnetskal significa en resumen. En resumen, el orden de las palabras, o sea, la forma tradicional de una oración directa, derecha, es sujeto, en este caso yo, verbo, en este caso brukar, bestämningsord, adverbial, negación, objekt, brukar, aquí hay otro verbo, bestik. Después puede haber lugar y puede haber tiempo también, ¿no? Pero van así va, así se hace, así está hecha la oración normalmente. Ese es el orden de los factores. Usted sabe que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Si en realidad uno puede hablar cualquier cosita, si uno empieza con el sujeto, después le pone object, y después le pone verbo, y después bestämningsord, no importa, la cosa es que se entienda. Pero la forma tradicional de escribir esto, por ejemplo, esto, lo que dice aquí, es esta. Y si tomamos un ejemplo, si usamos el sujeto, el verbo, bestämningsord, ¿alguien me podría hacer una oración con todo esto? Que me dé una cosita de cada cosa. Si empezamos hagámoslo juntos. Si empezamos con un sujeto, dígame un sujeto. Cualquiera. Él, ella, Oscar, el perro, cualquiera, lo que sea. María. ¿Quién? Marta. Marta. Sí, Marta. Sujeto. Un verbo ahora. Un verbo y después una palabra de, ¿cómo se llama? De esto de negaciones o adverbial, ¿no? Un verbo. ¿Qué? Marta, ¿qué? Springer. Springer. Después viene una palabra que cambia toda la oración. ¿Cómo se llama la palabra que dijimos? Una palabra decisiva, o sea, una adverbial o una negación. Ajá. ¿Alguna de estas? Ofta. Ya. Marta Springer, ofta. Después viene,
¿qué es lo que viene? Después viene un complemento. ¿Qué? På parken. ¿Perdón? På parken. I parken. Marta springer ofta i parken. Parken. Y på parken. På parken. I Y parken. parken. Varias veces. O varias lordas. Varje lördag. Dice Marta springer ofta i parken varje lördag. Y le ponemos así, ¿a qué hora corre ella? Klockan 8. Claro, På sidan. ofta. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Si usamos lo que dijimos ahí arriba, vamos a subrayar parte por parte. Y después vamos a desarrollar esta. Y si nos podemos analizar, diríamos, ¿qué diríamos? Que Marta es, ¿qué? Corredora, no. No, Marta es el sujeto. Marta es un sujeto, ¿no? Vamos a quitarle esa línea. Marta es un sujeto. Después dijimos que Springer es un verbo. Ofta, le vamos a poner así, le vamos a poner bestämningsord, le vamos a poner bu, bestämningsord, que es un adverbial. Ahí. Y parken, vamos a decir que esto es un object. Después veníamos lugar y hora. Varje lördag, que es, varje lördag es un plats. Aquí, esta es una hora. O sea, lo mismo que tenemos, claro, sería bueno colocarla aquí abajo, esto un poquito. A ver si, para que nos diera ahí. Tendríamos lo que es el sujeto, lo que es el verbo, lo que es un bestämningsord, que es un adverbial que significa a menudo, y no le vamos a colocar bestämningsord, sino que le vamos a colocar un adverbial, adverb, así. Este es un complemento, después tenemos lugar y después tenemos tid, hora. Y eso es lo que es una oración. No significa que todas las oraciones tienen que ser así, pero esto es lo más regular de cuando uno habla, de cuando uno quiere hablar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Les voy a mostrar un documento que yo se los voy a enviar después a ustedes porque está en PDF, que habla de lo que son los huvudsatser y los bisatser. O sea, ¿qué es lo que era huvudsatser? Oraciones principales. Y los bisatser, Las oraciones subyacentes. Son las subordinadas. Las oraciones subordinadas. oraciones subordinadas, ¿no? Es oraciones principales y las subordinadas. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice este documento? Y es importante eso. Nos dice que la oración principal, dice que una oración principal puede estar, ¿qué? ¿Qué significa ensam? Sola. Sola. ¿Por qué una oración principal puede estar sola? ¿A qué significa que una oración principal puede estar sola? ¿A alguien se le ocurre algo?
Se me ocurre como, por ejemplo, sujeto, verbo y complemento. Claro, por ejemplo, claro. O sea, ¿cómo dirías, por ejemplo, en una oración cualquiera? Yo et eple. ¿Perdón? Yo et eple. Esther, eple, et eple. Lo que teníamos. Eso. ¿Perdón? No, me había equivocado, me había comido una palabra, el verbo. Claro, yo et eple. Claro, te faltó el Esther, que yo no sé lo que va a hacer con una manzana, pero bueno. Ya. Por ejemplo, esa. Yo et eple. Esta es una oración que está sola. O sea, no necesita de nada, en realidad. En huvudsak kan stå ensam. Yo äter ett äpple. Y es una de las reglas de lo que es la oración principal. ¿No? La primera regla. La segunda, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer a propósito? I huvudsatsen. ¿Alguien quiere leer eso? Alma, por ejemplo. Huvudsats. En huvudsats kan det ta så. I huvudsatsen kommer alltid verbet på andra plats. ¿Qué está diciendo ahí? Que En la oración principal siempre el verbo va a ir en segundo lugar. exactamente, exactamente. Y es lo que habíamos visto aquí. Cuando yo les dije que el verbo siempre va en segundo lugar. Siempre va en segundo lugar. Siempre. ¿No? Entonces, déjame. Ya, entonces, eso lo habíamos visto, habíamos ya quedado de acuerdo, que va siempre en segundo lugar. Y después, ¿quién me quiere leer esto? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie quiere? Tal vez sí lo puede hacer más cerquita. Ah, pero díganme, háganlo más grande. Si me dicen grande, ahí, no tanto. Demasiado. Ahí está bien. Ahí, Ahí está perfecto. ya. Dice que oraciones principales. Yo les digo, esto que está aquí, no necesitan escribirlo porque este documento yo se los voy a mandar. Yo se los voy a colocar en el WhatsApp para que lo tengan, ¿ya? Gracias. Porque eso es súper importante, ¿no? Ya. Entonces decíamos que en huvudsats kan stå ensam, puede estar solo. Y huvudsatsen, o sea que la oración principal, kommer alltid, el verbo siempre va a estar en segundo lugar, que ya lo que les vuelvo a repetir. Y la tercera es que, René, si lees esa parte, hasta aquí. I huvudsakten står adverbialet efter det första verbet. Y huvudsatsen. Okay. A ver. I huvudsakten står adverbialet efter det första verbet. Muy bien. Y eso quiere decir que en la oración principal, ¿qué? Comienza con un adverbio. No comienzan. En la oración principal, store es siempre es estar. ¿Está qué? El adverbio, ¿dónde está el adverbio? Después del primer verbo. Pues. Efter, después de första verbet, del primer verbo. Es lo que habíamos visto aquí. Bestämningsord se ubican normalmente directo después del primer verbo. Pero aquí le llaman bestämningsord, pero que lo que pasa es que bestämningsord es lo que le llaman ahí, por ejemplo, lo que le dicen, por eso le digo yo que pueden ser negaciones o pueden ser adverbios de diferente, de modo, de tiempo, de lugar. Bestämningsord o también le llaman ahí sats adverbial
le. No, si es bestämningsord es sats adverbial entonces. Lo mismo que lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Sats adverbial. Efter det första verbet. Y es lo que les pongo aquí. Bestämningsord eller sats adverbial. Placera vanligtvis direkt efter första verbet. Les voy a borrar eso porque eso fue idea mía, escribirlo ahí. Estas son otras de las reglas. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Que la primera regla es que en Huvudsak puede estar completamente solo. ¿Ya? Después, ¿qué más? Que el verbo que decía que decía que el verbo, ¿a dónde tenía que estar? En segundo. Claro, verbet står alltid plats, en segundo lugar. Y la tercera, que el verbo siempre va después de un adverbio, no, si no mal recuerdo. Un adverbio, no el verbo. Una sat adverbialet står alltid verbet. Voy a revisar una cosita aquí nomás. Aquí dice, y huvudsaken kommer alltid. Aquí está el alltid, pero aquí no. Aquí no está, aquí no. ¿Qué significa alltid? Siempre. Siempre. Sí. Entonces, solamente la segunda dice que el verbo siempre va a estar en segundo lugar. Pero en la tercera no sale la palabra siempre. Porque en la definición que habíamos escrito antes decía A menudo. a menudo o no, vanligtvis. No. Normalmente era. No, claro, vanligtvis es normalmente. Aquí no dice que siempre. Así es que entonces el siempre estor, no sé lo que si quitamos ahí el tercero, entonces serían esas tres las reglas de lo que es el ¿cómo se llama? Lo que es el huvudsatsen. Huvudsats kan stå ensam, por ejemplo, yo till exempel. Verbet står alltid på andra plats, aquí. Siempre después del sujeto, y aunque invirtiéramos la palabra, siempre va a estar el verbo en segundo lugar. Y sats adverbiales står efter första verbet. Y sats adverbiales, ¿dónde sería? Por ejemplo, en este caso habíamos hablado ¿de qué? Una negación, ¿no? Ejemplo. Y sats adverbiales, aquí lo podemos poner como una negación, que es porque es un adverbio de negación. Ahí. Siempre va después del primer verbo. ¿Preguntas? La cosa que le quede claro esto lo que es la oración principal antes de que entremos a la oración subordinada, porque esto tiene que quedarles claro. ¿Les queda claro o hay alguna pregunta, algo que no les quede claro de esto? En este documento que yo les voy a enviar, y es súper importante que lo tengan, aquí tenemos exempel på sats adverbial. Empecemos aquí primero. Dice, ¿alguien quiere leer esto? Yo, Luis. Ya Luis, om. Om huvudsatsen börjar med något annat än subjekt står adverbialet efter subjekt. Bien. Om huvudsatsen börjar med något annat
något annat. En subjektet står satsadverbialet efter subjektet. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una regla, porque las reglas son las 3. Dice, aquí la regla número 3, dice que en la oración principal, el adverbio en este tiempo, negación, o digamos, trabajemos con lo que es negación, pero como yo digo, puede ser ofta, alti, aldri, puede ser todo eso, ¿no? Aquí está el ejemplo de los adverbios, de varios adverbios, que los vamos a ver ahora. El adverbio siempre va después del verbo, pero ¿qué es lo que nos escribe aquí? Para que les quede claro el documento. Que si la oración principal comienza con algo nogot ana, o sea, algo diferente en el sujeto, el adverbio siempre está después del sujeto. ¿Entienden esto o se los explico una vez más? ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice, Explíquelo, por favor. claro, que si la oración principal comienza con algo, alguna otra cosa que no sea el sujeto, hasta ahí. ¿Con qué puede empezar una oración principal que no sea el sujeto? ¿Con él? Objeto. Claro, con el complemento. Eso mismo, le estoy diciendo así. Aquí la oración empieza con sujeto, ¿no? Entonces lo que dice que el adverbial va aquí después del primer verbo. Pero si el sujeto, si la oración empieza con algo que no sea sujeto, o sea, el complemento, el adverbial viene después del sujeto. Les doy un ejemplo, y el ejemplo se los di aquí. Ese es el ejemplo. Que dice ahí, dice justamente lo que está escrito aquí arriba que les puse yo. Dice, tenemos dos oraciones, tenemos la misma oración. Dice que aquí el adverbial, ¿cuál es el adverbial aquí en la primera oración? Este, ¿no? Que lo que es la negación. Sí. Claro, inte. Esto es la negación. No sé ya con qué marcarlo para que se note mejor. Si le pongo así, ¿se nota? ¿Y por qué no mejor lo resalta? En vez de... Ajá. El que está en la parte de la... Ajá. De, Bueno, Negrita. sí lo podría resaltar así. Nelo y negrita, así. Claro, lo podría resaltar así. Entonces, la primera oración dice aquí, la número 3, la regla número 3, ¿para qué me fue? Dice, sas adverbiales, que es este, porque estamos usando una negación, pero es un adverbio, está después del primer verbo. Es el primer verbo. Bueno, el único que hay en esta oración. Y después viene el complemento. Sujeto, verbo, sas, adverbio y complemento. ¿Y qué nos dice, qué nos estaba diciendo aquí? Que si la oración empieza con algo que no sea el sujeto, el adverbio tiene que estar después del sujeto. Entonces, empezamos la oración, la misma oración, pero con el complemento, no con el sujeto. Entonces dice, si la oración empieza con otra cosa que no sea el sujeto, en este caso complemento, el adverbial tiene que estar después del sujeto, o sea, está después del yo. O sea, por eso va aquí. Pero eso no lo habíamos visto en la anterior cuando di las explicaciones, sino que aquí nosotros usamos otra regla. Esto solamente es para recalcar que es así, pero la regla que en realidad que se puede usar más factible aquí es la segunda, que el verbo siempre tiene que estar en segundo lugar y que aquí, a pesar de que aquí no está, ¿no? Pero es la que teníamos acá. Esta, que el sujeto y el verbo siempre tienen que estar juntos. Siempre tienen que estar juntos. Entonces, ahí, esto que dice aquí,
el verbo y el sujeto siempre tienen que estar juntos. Entonces, al no poder separarlo, entonces el adverbio, que en este caso es la negación, va después de eso. Eso, si usamos esto. Pero si usamos la explicación que nos está dando acá, que dice que si la oración principal empieza con otra cosa que no sea el sujeto, siempre el adverbio va a estar después del sujeto. O sea, en realidad nos está diciendo lo mismo. ¿Se entiende? Sí, clarito. Clarito, ¿no? Clarito se entiende. Ya. Vamos a mirar un poquito más sobre esto. Es lo que ustedes si quieren, lo pueden hacer. Ahora, lo que yo les digo. Estos son ejemplos por adverbios. Adverbio de sats adverbial le llaman. Sats adverbial, la palabra sats adverbial, para que nos... Sara. Sara, mucho gusto. Qué bueno que hayas entrado. Bueno, sats adverbial, si vemos lo que es sats adverbial, para que no hablemos de adverbio, para que nos entendamos y ya podamos entender todo lo que dice aquí, dice, lo voy a poner aquí, vamos a ver, adverbial del lote. ¿Qué lote? El lote de tu abuela será, no. Sats adverbial no tiene ninguna traducción, solamente lo que es adverbio, ¿no? Adverbial. Complemento circunstancial. ¿Se acuerdan ustedes lo que es complemento circunstancial? No creo que se acuerden, ¿no? Tiempo de la escuela. Yo me acuerdo que se hablaba muchísimo del complemento circunstancial, que es en realidad es el adverbial, ¿no? Pero eso es lo que es un sats adverbial, un complemento circunstancial, un adverbio, o un adverbio, lo que puede ser un adverbio de modo, de tiempo, de lugar, o una negación también, que es un complemento circunstancial. Por eso le llamamos a la palabra Bestemnings. ¿Sí? Son palabras modificadoras, determinantes. Complemento. Y ahí es donde viene el complemento circunstancial, que es lo que dice la palabra bestemnis u. Bueno, pero ejemplos de complementos circunstanciales, para que nos vamos entendiendo, o mejor dicho, ejemplos de adverbios. ¿Qué es lo que es el inte? No. No, dijeron muchos. ¿Qué es altid? Siempre. Aldrich. Nunca. Nunca. Antogligen. Ay, no. Ya me chivolé. Regularmente. No, se me olvidó. ¿Qué es lo que es Antogligen? Probablemente, creo yo. Es que yo tengo que formóligen o antígligen es probablemente. Yo confundo esos dos. Ya. Yo los confundo. Pero es probablemente. O me he equivocado. Probablemente. Ok. Probablemente. Y después, como les digo, ustedes pueden ir después traduciendo esta. ¿Dónde estaba? Aquí al lado. Vermutligen. Con este que yo lo confundo. O sea que, pero no es igual. Probablemente también. También, ajá, por Dice, eso. También. El Vermutligen en realidad significa lo mismo. Pero lo que pasa es que Vermutligen se usa más como, dice, presumiblemente. Como presumiblemente. Y no también es probablemente. Claro, son sinónimos esto, Antagligen y Vermutligen. Por eso es que yo me confundo. Ok. Nuke.
Nog es bastante, suficiente, suficiente. Nog. Es como exacto, más o menos. No, Como no. Nog es es suficiente. bastante, suficiente, ¿no? Bastante, mucho. Bara, ¿qué significa bara? Solo, Solo. Ibland, raras veces. a veces. Ofta, A menudo, a menudo. Canje, tal vez, quizás. sí. Canje, Absolut, absolutamente. Creo que eso es fácil. also, En otras palabras, sí. O bien, como cuando dice o sea. sea, ajá, en otras palabras. Egentligen, Realmente. en realidad. Factis, Práctica. No, no sé. Se me olvidó. realmente. Realmente también. Gärna, Es como algo como Snell, por favor, amablemente. Con alegría. con alegría. O la traducción es gustosamente. Gustosamente, ajá, yerna. Ajá, por ejemplo, cuando dije, du tycker, du tycker, Con alegría, gusto. ajá, y dice, con alegría. Sí, con alegría. Gärna. ¿Quieres hacer esto? Oh, gärna. O sea, con gusto. Con gusto. Alegría. Möjligtvis, Posiblemente. posiblemente. Naturligtvis, naturalmente. Mente. Troligtvis, viene de creer, de creencia. Y troligtvis, ¿alguien lo busca? Ser como, dice. ¿Ser qué? Ser como. No, en realidad troligtvis es troligtvis. O sea, puede que sí, puede que sí. También es probablemente. Troligtvis, ser como. Ah, claro, tú lo ves acá, ser como. Pues lo buscas ahí, ser como, claro. Pero más que nada probablemente, probable, presunto, probable. Sí, más o menos, sí, significa casi troligtvis, probablemente, como förmodligen o como antagligen, förmodligen, troligtvis. Säkert, ¿Seguro? seguro. Tydligen, tydligen. Aparentemente. Aparentemente, exactamente. Tydligen. Slutligen. Slut es de final, entonces sería finalmente, Mente. finalmente. Y vanligen, Generalmente. generalmente. Vanligen, claro, vanligen, o sea, es generalmente, también significa. Habitualmente, usualmente. Usualmente, normalmente. Entonces, yo les recomendaría a ustedes que busquen estas palabras, las tengan especialmente en un lugar así, o cuando tengan ese documento, ustedes lo imprimen y escriben, porque estos son adverbios, o sea, son adverbios, adverbiales que se usan siempre, se usan todo el tiempo. Esto lo van a ver casi en todos los textos, en sueco, los periódicos, en libros, en lo que sea, en textos, en resúmenes. Siempre hay uno de estos. Alltid, aldrig, inte, antagligen, troligtvis, säkert, vanligen, absolut, kanske, por ejemplo, ese kanske, algunos dicen canje, otros dicen kanske, que es quizás, ofta, a menudo, ibland, a veces, bara, solamente, nog, suficiente, gärna,
Casi siempre te dice, oh, llena. O sea, es gustosamente. Todo esto yo se los recomiendo, traten de aprendérselos. Traten de ponerles un poquito de su parte y aprendérselos un poco. ¿Alguna pregunta? ¿Algo interesante que quieran preguntar? Bueno, que no sea interesante también, algo que quieran preguntar. Mis dudas son que por qué se repiten varias veces probablemente, o sea, se pueden decir de varias maneras. Exactamente. Se puede decir de varias maneras y se usan diferentes maneras en oraciones, pero en realidad son sinónimos. Son casi sinónimos. Por ejemplo, decir, förmodligen, ¿sí? Sí, probablemente. Él es, no, antagligen. Sí, puede ser, sí, troligtvis. O sea, sí, probablemente sí, que lo haga. ¿Vas a hacer eso? Förmodligen. Es como que förmodligen es decir, probablemente decir, sí, quizás que lo haga. Troligtvis, yo creo que sí lo voy a hacer. O sea, eso más, el troligtvis un poquito más que förmodligen. Antagligen es como decir, no sé si me da la gana, una cosa así. Probablemente, pero sí me da la gana. Entonces, de estos tres, a pesar de ser sinónimos, se usan en diferentes, como para marcar diferentes cosas, ¿no? Pero en realidad son los tres significa probablemente, son sinónimos. Möjligtvis, möjligt es probable. Möjligtvis, probablemente. También es naturligtvis, naturalmente. Y naturalmente y probablemente son sinónimos, sí o no. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, y otro ejemplo aquí, ejemplo de oración. Aquí no usan lo que es el object, sino que usan, ¿qué es lo que usan aquí? ¿Qué palabra usan? El fundamento. Y el fundamento, en realidad, ¿qué es? ¿Qué es el sujeto? Sujeto y también puede ser complemento. Pero el fundamento le llaman más que nada a la parte principal de la oración, que puede ser un sujeto o puede ser un lugar. ¿no? ¿Cómo se llama? Un complemento. Es el complemento, que en ese caso es lugar, pero puede ser una hora. Por ejemplo, el fundamento que es con lo que se inicia la oración, que puede ser diferentes cosas, ¿no? Aquí el fundamento no está diciendo que sea sujeto o sea subject, object, sino que es lo que empieza la oración. El verbo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el verbo, según esta oración aquí, según esta regla, el verbo siempre está en segundo lugar. O sea, independientemente del fundamento, que en este caso es sujeto o complemento, el verbo siempre va a estar en el segundo lugar, aquí, en esta columna. Per, bud, aquí no hay sujeto porque ya está aquí. Sats adverbial, no le pusieron. Y lund, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Per vive, ¿dónde? En Lund. Lund, para explicarle, es una ciudad que queda al sur de Estocolmo, que yendo hacia casi a la frontera, antes de llegar a Malmö, que es la frontera con Dinamarca. Es una ciudad igualmente que Uppsala, son las dos ciudades estudiantiles más populares aquí en Suecia. Lund, que es que allá en el sur, y Uppsala, que queda aquí a 80 kilómetros de Estocolmo, ¿no? Al norte. Lund es una ciudad muy bonita. Si alguna vez tienen posibilidad de venir a Suecia, vayan a Lund, que también es una ciudad preciosa. Bueno, entonces dice aquí, si vemos este diagrama, dice per, que fundamento, que en nuestro caso, que sería sujeto, bor y Lund. Per vive en Lund, ¿no? Ahora, si queremos usar un sats adverbial, le ponemos per, bor y le colocamos una oración. ¿Qué es lo que habíamos dicho que el sats adverbial era algo? Algo les dije yo, complemento circunstancial.
Complemento circunstancial. Buena palabra. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Complemento circunstancial. ¿La ha escuchado alguna vez? Sean sinceros. ¿Han escuchado la palabra complemento circunstancial alguna vez? Tengo memoria de que alguna vez lo escuché en el colegio. Sí. De ¿Sí? niño. Sí, de niño, sí, pero complemento circunstancial. Pero justamente es eso lo que es el sats adverbial, o sea que en realidad puede ser un adverbio, puede ser negaciones, cualquiera. Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos nuestro idioma no le ponemos asunto, porque lo que, aparte de aburrido, bueno, a lo que encuentra que aburrido, ¿no? Pero bueno, par, bur, y le colocamos un adverbio, o mejor dicho, en este caso una negación, inte y lund, o sea que aquí estamos hablando que per no vive en lund. ¿No? Ahora, si empezamos con lo que es el lugar de övrigt, que es además, en realidad teníamos que decir objekt. Aquí en lugar de övrigt tenía que decir objekt. Si empezamos con lo que es el objekt, o sea, el complemento, una oración que sigue siendo fundamento, el fundamento porque es como se inicia la oración, pero ya no con sujeto, sino que el verbo no nos cambia de lugar, el verbo siempre va en segundo lugar y por eso yo les digo, no es una palabra, sino que es una parte de la oración, porque aquí hay dos palabras, y lund. Si fuéramos tan estrictos y dijéramos que el verbo siempre va en segundo lugar, tendría que ser y iría el verbo aquí y después lund. No se trata de palabras, sino se trata de partes de la oración. Y lund, segundo lugar, bur, y después del bur, ¿qué es lo que no se puede separar? El sujeto no se puede separar del verbo, viene el sujeto. Y lund, bur, par, inte. Y es más o menos lo que yo les puse esto. Yo inte, este yo inte. Lo mismo que yo, sujeto o fundamento, como le llamo, es verbo, adverbial y övrigt, o mejor dicho, complemento. Empiezo con el complemento, que es el fundamento, verbo en segundo lugar, el sujeto que no se puede separar del verbo, porque según esto dice que siempre tiene que estar juntos, y viene después el adverbial pasadito. ¿Qué les parece a ustedes este cuadrado, este dibujito? ¿Les parece interesante? Sí, bien explicado. Bien explicable, ¿no? O sea, esto se puede usar como para hacer oraciones, ¿no? Y para ir cambiando al revés, al derecho. Lo que nos dice aquí, claro, esto lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Lo que nos dice aquí, por ejemplo, dice, es combinar oraciones principales. Y dos cosas importantes. Una oración principal se puede combinar con otra oración con, ¿qué es lo que es ok? Y, eller, O, men, mem, espero. pero, Men. utan. Sin o con. Pero dejen, vamos a entrar a Luis ahí. Utan es sin, ¿no? Sí, För, sin. Por. Para. para. Y so, Cho. así. ¿Qué son estos? Lo que les dije yo delante, cuando estábamos hablando, yo les expliqué. Conjunciones. Conjunciones, muy bien, René. Conjunciones. O sea que esto ya lo sabe ya. Una oración principal se puede combinar con otra oración principal con conjunciones. Con el ok, como teníamos un ejemplo aquí, que yo les habíamos hablado de este ejemplo, que yo decía que eran dos yo es eple ok drikke café, y lo más importante era el ok aquí, que era la conjunción. Entonces no se puede hablar de una oración con oración principal y oración subordinada, porque no, porque eso es una conjunción y une dos oraciones principales. Yo es eple y también puede ser punto. Yo drikker café. En lugar de ponerle punto, le ponemos drikker café y no repetimos el sujeto yo.
Estamos uniendo dos oraciones principales. Y es lo que nos dice esto, ¿no? Esa es la primera. En el título este de combinar las oraciones principales. Lo otro que dice que si el sujeto... es lo que justamente les estaba explicando. Si el sujeto es el mismo en las dos oraciones principales, no se... Scamaninte prepa, o prepa es repetir. O sea, no se va a repetir en la otra oración principal, si el verbo sigue directamente después de la conjunción, ok, eller, men, utan. O sea, es lo mismo que yo le estaba explicando, ¿no? Esto, la 1 y la 2, aquí, de combinar Huvudsatsen, esa, súper lindo quedó. No, no la vamos a hacer así, la vamos a hacer así mejor. Ahí. Entonces ahí nos queda ahí. Lo ponemos así, y lo colocamos así, y lo vamos a colocar 18. Ahí está. Dice, y aquí, ahí la manera así, ahí. Lo mismo que estamos haciendo. Combiné la Huvudsatsen, ¿no? Huvudsatsen. Y es lo que habíamos conversado, lo que yo les había explicado. Les voy a tomar solamente el ejemplo que estaba aquí arriba, para que no nos vamos metiendo en más ejemplos. Este ejemplo, ¿quién lo dio? René. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de René o no te acuerdas? Sí, gran duda que tenía. La gran duda, claro, ¿no? Pero la duda estaba buena. Entonces dice, vamos a hacerlo así. Yo, Esther, es esple. ¿Significa qué? ¿Qué significa eso? Yo, Esther, es esple. Yo como una manzana. Punto. Yo, dricker café. Yo bebo café. bebo café. Tenemos dos oraciones principales. Dice Huvudsats. Dos Huvudsats, ¿no? Oraciones principales. Huvudsats 1, Huvudsats 2. Estas se pueden unir con una conjunción que pueden ser cualquiera de estas, ¿no? Estas conjunciones. Puede ser una conjunción. En este caso, le vamos a colocar, por ejemplo, ya no voy a poner ok, sino que le vamos a colocar eller, o. Entonces, ¿qué dice? Dice que yo, Esther, esple, eller, yo, dricker café. Yo como una manzana o yo tomo un café. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el número 2? Dice que si el sujeto es igual en las dos, en este caso es yo y yo, ¿no? Es el mismo sujeto, ¿no? Scaman inte prepa. ¿Qué es lo que significaba prepa? ¿Les dije yo? Repetir. No se repite en la segunda oración principal. Si el verbo följer direct, o sea que si el verbo viene a continuación después de la conjunción, es lo que dice, que yo no se repite si es que viene el verbo después directo de la conjunción. La conjunción es eller. Aquí está la repetición del yo. La borro, pero entonces después de la conjunción viene directo el verbo. O sea que al final de cuentas, ¿qué es lo que hice yo? Solamente quité el punto, puse un eller y no repetí el yo. Es lo único que dice aquí. Más que eso no dice. Bueno, es eso lo que les quería explicar sobre ese documento. El documento yo se lo voy a mandar, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay diferentes ejemplos. Hon ska sola och bada på semester. O sea que ella, ¿qué va a hacer? Sola es tomar sol, solearse. Bada es bañarse. Y semester es Vacaciones. Ella se va a solear y va a bañar en las vacaciones. Vacaciones. Y aquí la podemos trabajar después esto, pero eso no es lo que vamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer es esto. Esta es una Examen sorpresa. sorpresa, sí. Aquí dice,
Vamos a formar las oraciones como tienen que formarse, las oraciones principales, con lo que es el sujeto, el verbo en segundo lugar, o bien, y después el complemento. Y si empezamos con el complemento, el verbo viene en segundo lugar y después el sujeto. Ustedes lo hagan como quieran. Entonces, ¿quién empieza? René empieza. Dice, du, frucos, Esther, nar, y después sale un signo de interrogación. Puedo armar la oración de acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Claro, de acuerdo a lo que estamos viendo. Nar entiendo que sería en este caso el sujeto, o sea, es un nombre. Du, ¿qué es lo que es du? ¿Qué es du? Es nar. No, pero ¿qué es du? Aquí yo estoy preguntando, ¿qué es du, René? ¿Tú? Es tú, o sea, es una persona. No, René, pero ¿se perdió René o qué? Aquí estoy, ustedes. Ya, du, ¿qué es lo que es? ¿Ustedes? No, tú. Ay, ok. ¿Qué es lo que es frucos? Desayuno. Desayuno. Y Esther. Comer. Y nar. Eso sí, no. ¿Cuándo? Es una interrogación. ¿Cuándo? Y por eso estaba diciendo interrogación. Entonces tú me vas a armar la pregunta aquí. ¿Cómo empezarías la pregunta? Du, Esther. No, sí, du, Esther. Ah, ya, sigue nomás, sigue. Y después, ¿ya? ¿Du Esther qué? Frucos, nar. Y después el signo de interrogación. Así es. Dice, tú tomas desayuno ¿cuándo? ¿Y cómo se hace la oración en realidad? Empieza siempre con una Pregunta. Claro, ¿cuándo tomas desayuno tú? Entonces, hazme esa oración, René. Nar, du, Nar, Esther. en una oración, aunque hayan diferentes sujetos y complemento, el verbo... Aquí sería el verbo. ¿En qué lugar va el verbo? Segundo. Ya, entonces, ¿cómo sería? Nar, Esther, du, fruco. ¿Qué dicen los demás? ¿Es así o no? Sí, yo digo que sí. Sí. Así es. Ahí está. Nar, Esther. ¿Por qué? Porque estamos usando una palabra de interrogación. Es cómo, cuándo en ese caso. Cómo, cuándo, dónde. Y si empezamos una pregunta, siempre empezamos con esos interrogativos. Cómo, cuándo, dónde, a dónde, de dónde y todo eso, ¿no? Pero el verbo no te cambia de lugar. Ni es lo que es la afirmación, ni lo que es la negación, y ni es lo que es en un mandato, por ejemplo. Que es lo que vimos acá, lo que tenían los Hübsatzer. Que los Hübsatzer pueden ser ett påstående, una afirmación, puede ser una pregunta o puede ser un desafío, un reto, un mandato. Toda la svenska. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la pregunta aquí empieza con verbo? Porque aquí no tiene... Igual podría haber empezado con ¿cómo se llama? Una palabra de interrogación, cómo, cuándo, dónde. Pero si no hay, entonces empieza la pregunta con el verbo, por supuesto. La número 2, ¿quién quiere hacer la 2? ¿Quién se apunta? Yo, Sara. Sara. Si tú tienes du, café, ho, bil y signo de interrogación. Es Bill, Ho, Bill, Ha, ¿Perdón? Bill, Ha, Bil, ho, Du, Café. du, café y signo de interrogación. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que sí, porque quieres un café.
El bilha tiene que ir al principio. Bil. Bilduha café. Bilduha. Bilduha. Siempre el Siempre que sujeto viene después del primer verbo. Bilduha café. Bilduha café. Siempre. El verbo, en este caso, empezamos con el verbo, después viene el sujeto y después vienen los otros 50 verbos. Pero siempre el sujeto viene después del primer verbo, cuando se invierte. Por eso dice que el verbo siempre tiene que estar con el sujeto, pero es el primer verbo. ¿Ya, Sara? Sí, lo olvidé. Ya, pero está bien, pero por lo menos ya está bien, no está bien. Lo que pasa es que aquí vamos aprendiendo cosas, por ejemplo, ya. ¿Quién quiere hacer la número 3? Un poquito difícil eso. Pero yo les voy a decir, ¿no? Dice, Yo creo, sí, ya, dice, yo creo que iniciaría siempre con script. ya, pero si tú empiezas con escribe, que es un verbo, ¿qué es lo que tiene que haber? Un signo de interrogación, ¿no? Y aquí tienes un signo de exclamación. O sea, estás haciendo aquí hiciste una pregunta, porque así, pero aquí es una afirmación. Entonces, al hacer una afirmación, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que es Vikurt? Una postal. Postal. Una ¿Qué es lo tarjeta. que es escribe? Escribir. Y from, ya. Escribir. Así es Estocolmo. Escribir. Pero espera, un momentito. Si empezamos con el verbo, sería una pregunta. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que ver, como me estaba diciendo recién, que, claro, empezaría con escribir más que nada porque tiene la mayúscula, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque siempre hay que mirar la forma del verbo. ¿Qué forma del verbo dice aquí escribir? ¿Qué es lo que es? ¿Qué forma tiene gramaticalmente? ¿Está en presente? ¿Está en pasado? ¿Qué? En presente, creo. En imperativo. Imperativo. El imperativo siempre las oraciones terminan con un signo de exclamación. Todos los imperativos. Cuando tú dices, siéntate aquí, por favor. Come esto. Entonces, es el imperativo. Entonces, está bien, como me habías dicho. ¿Quién era? Si sé, ¿tú me estabas hablando? No, está bien. O sea, si se hace la pregunta, iniciaríamos con script. Pero si no. No. Sí, no, lo que estoy diciendo es que la pregunta es si estaríamos con script, pero aquí en este caso también empezamos con script porque al tener un signo de exclamación es una oración en imperativo. O sea, está diciendo, escribe una postal de Estocolmo. Entonces, correctamente tú estás diciendo, empezamos con scribe, después, ¿qué sería? Cook. From Stockholm. Vikurt. ¿Qué les dije yo que significaba Vikurt? Postal. Postal. Esta palabra Vikurt, para que se acuerden, para que no se les olvide, se compone de dos sustantivos. Primero, vi, que es un paisaje. Es por ejemplo, cuando uno está arriba por ejemplo, en un cerro a una gran altura y uno se para ahí justo al cerro para ver todo, la explanada, que a lo mejor hay una ciudad abajo, el paisaje, eso es un vi. ¿Cómo se puede decir? Aparte de paisaje, otro sinónimo. Vista, no sé. Vista, claro. Vi.
justamente, una vista. Apariencia no tanto, sin más que más, no, es un aspecto, pero no. Vista, vista. Bueno, en este caso aquí le dice solamente vista. Ya, entonces es una vista. Entonces al decir vista, paisaje, vista, y kut es tarjeta, ¿no? Eso es lo que es vi-kut. Es una postal compuesta por dos sustantivos, que es vi, que es una vista, un paisaje, kut, que es una tarjeta. Vi-kut. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos bien. ¿Quién quiere hacer la cuarta? Yo, Alma. Alma. Dice, po Ingrid, po tittar, kvällen, TV. Ok, sería Ingrid. 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 Tittar på TV. O TV. På kvällen. Tittar TV på kvällen. Ajá. Ingrid. Tittar. Ingrid tittar på TV på kvällen. Ingrid tittar på TV. Tittar es mirar, pero titta på es mirar con la preposición po. Siempre se dice tita por TV. Ingrid mira la televisión en las tardes o en las noches. Kvällen. Bien. ¿Quién quiere hacer la segunda, la quinta? ¿Alguien? Yo, Manu. Manu. Bussen, går, halvtimme, dice. Bussen går Por, om en, halvtimme. Exactamente. Bussen, verbo segundo lugar, går, om, dentro de una, creo que es Media hora. media hora. El bus se va dentro de una media hora. La número 6. ¿Quién? ¿Quién se atreve con la 6? Está un poquitito más difícil que las otras, pero no está imposible. Podría ser Jabbar. Jag, Bar. har. ¿Ya? Rolling. Rolig. Fest. Y tisdag. Perdón. Yo, var. Yo voy. No, pero ¿qué me está hablando? Yo empecé, pero no, ya no sé qué más. No, sigue tú. Va Jabbar. Pa. Ah, no. Yo, var. Jabbar. Va. På. Rolling Fest. På. Rolig fest. Y tisdag. No, en tisdag. No, me faltó ahí. En. Sí. Sí, no sé, no estoy segura. No, pero está bien. Yo, var, på. Está bien. Yo, var, po. Tú me estás hablando de una fiesta divertida. Me estás hablando de una fiesta divertida. O sea, en Rulifest y Tistas. ¿Qué me dicen los demás? ¿Está bien o está mal? Bueno, a propósito de eso, ¿qué significa eso? Sí sé. Yo voy a una fiesta divertida los martes. Sí sé. Decía, yo fui a una fiesta divertida y tistas. No todos los tistas, sino que itistas. ¿Qué es lo que habíamos hablado de itistas? ¿Qué significa? El martes. El martes pasado.
Estamos hablando siempre cuando estábamos hablando de las preposiciones y po, decíamos itistas, imondas, isen, es pasado. El martes pasado, el domingo pasado, el lunes pasado, el sábado pasado. Pero, ¿está bien o está mal? ¿Qué me dicen los demás? Yo creo que está bien porque ubica todas las cosas bien. Por Claro. ejemplo, el adjetivo antes del sujeto, que en este caso sería el festival, entonces. Claro, bien, no, del sustantivo, dices tú. Del El sustantivo. sujeto, el verbo. Después, el ruli fes, porque el adjetivo delante del sustantivo, bien. Y tistas, ¿por qué? Porque ya es un tiempo, ¿no? Una fecha, un complemento. Mejor dicho, una hora, un tid. Sujeto, verbo, complemento. Y aquí viene, es lo que es extra. En este caso, ¿cómo le diría eso? No es lugar, sino que un tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta oración comparado con lo que pregunta aquí arriba? Si la queremos tener, si quiere que nos den un punto. Pues si no, ahí nos van a dar medio punto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nos van a dar medio punto y no un punto? ¿Alguien se le ocurre algo? Primero porque tiene que comenzar todo con... ¿Perdón? Yo, hemos escrito mal, tiene que ir con Gustav, yo, para comenzar la oración, digo yo. ¿Tiene que ir cómo? Con mayúscula, Gustav, yo Ya. va. Sí, pero no tanto eso, sino... Yo creo, Cris, que es porque estamos hablando de pasado, pero la oración realmente es en presente, porque yo estoy diciendo que yo voy, yo fui a una fiesta el sábado pasado. No, la oración está bien, no hay que cambiar la palabra. Lo que yo les digo, para que no nos atrasemos mucho en esto, es observen. Si quieren tener un punto en esta pregunta, tienen que mirar dónde está la mayúscula. ¿Y dónde está la mayúscula aquí? En la I. En la I. Entonces, si yo empiezo con I, ¿qué tiene que seguir después? Exactamente. Tis, tax. ¿Y después qué viene en segundo lugar? Yo. ¿Qué viene en segundo lugar? El verbo. Ya, el sujeto. No. Verbo. El verbo en segundo lugar. Vas. Bar, yo. Enrolling. Ahí nos dan un punto. ¿Se dan cuenta que en realidad estamos diciendo lo mismo? Yo, vor, po, enruli, fes y tistas. Está bien, pero si quieren tener un punto que es lo que es la prueba esta, tienen que empezar con donde está la mayúscula. Entonces, si dice la mayúscula es i, entonces y tistas, entonces cambian, invierten la oración. Y cuando empieza con itista, el verbo siempre en segundo lugar. El sujeto nunca alejado del verbo, siempre el verbo y el sujeto juntos. Entonces, verbo en segundo lugar y después viene el sujeto y después viene todo lo demás. ¿Entendido? Sí. Ya, perfecto. La próxima, la número 7. Luis. Vi, éter, Y mita, locam, fem. Perfecto. Vi, porque está mayúscula, vi, Esther, verbo en segundo lugar, mittag, cenamos, Esther, mittag, cenar, klockan, yo le puse KL, pero bueno, KL es la abreviación de klocka. Klockan, fem. Perfecto.
Yes, y eso es la hora. Bien. René, tú querías hacer la número 8. La 7, pero bueno, Ah, podemos con la 8. Bueno, si quieres hacer la 8, Karim. Si tú, fíjate, Karin tiene mayúscula, escuchen, Karin tiene mayúscula porque es un nombre, pero busca otra palabra que tenga una mayúscula también. Po. Ya. Po, René, po. Sería Tursdag. Bien. ¿Qué significa Tursdag? Jueves. El jueves. ¿Qué voy a hacer el jueves? Po Tursdag Karim o por Tursdag Go. Ska. Ah. Ska Go. Es al revés. Después. Ska Go. No. El sujeto viene siempre después del primer verbo. Oh, sí. Ska Karim. Karim. Go. Go. Til. Gotil hem. Pero falta uno. Falta el jog. Jog. Gotil hem jog. Sería. Medio raro eso. Gotil hem jog. Hasta aquí estamos bien. Potushka, bien. Ska, bien, porque el verbo es segundo. Karin, bien. Go, porque el sujeto siempre tiene que ir después del primer verbo. ¿Qué pasa? Cuando se dice Karin, el jueves, Karin va a ir a mi casa, se dice Karin skagó hem til. Also. Déjame ver. Tushka, Yog. Potushka. ¿Está bien o está mal? Falta el jog. Pero se dice así o no se dice así. El jueves Karin va a ir a mi casa, pero así no se dice go. Se dice go hem til mei, así se dice. No se dice hem til go, til jog. Quiere decir que entonces la redacción de la pregunta de la oración está mal ahí con el jog. Tendría que ser el mei en lugar de jog aquí. Pero sí está el jog. A ver, ¿qué otra forma se puede formar la oración? A ver, Tushda, yo. Ah, no, al revés entonces. Potushka, ska, inte Karin, sino que ska, yo. Coca. Ahí sí. Yo iría a la casa de Karin. Claro, Potushka, por eso le decía, no es Karin, ahí Karin es Karina, Karina, ¿no? El nombre de mujer. Entonces, por eso decía, me falta el yo, porque si hubiese sido Karin go hem til mei, pero no hacía ningún mei, sino que era yo, el sujeto era yo, el primer sujeto. Potushka, yo go hem til Karin. Ahí sí. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna duda que haya quedado que no se entendió? Dijo que gentil siempre van juntos, ¿verdad? Gentil, sí, porque va a ir a casa de alguien. Gentil, si le pongo mei, dei, a mi casa, a tu casa, gentil honom, gentil henne, pero si hay un nombre, se pone gentil Karin, gentil Christian, gentil René, gentil Alma, así, ¿no? Gentil, a la casa de. Gentil Manu, por ejemplo, ir a la casa de. Go gentil
Gå hem till Sara, por ejemplo. Gå hem till Sara, ir a la casa de Sara. Gå hem till Luis, ir a la casa de Luis. ¿Qué me hace la última antes que terminemos? Porque ya nos quedan 2 minutitos. Aquí, ya. Hur kommer. Ya. Hur Kommer. kommer Hon. hon Hemdags. hem. Tenemos, y tenemos la pregunta, ¿no es cierto? Tenemos la palabra de interrogación, la interrogación, ¿cómo? Después tenemos el verbo en segundo lugar, viene o llega, ella, a casa. ¿Y qué significa dags? Días. No, días es no hogar. Aquí hay algo que ustedes no han aprendido todavía, y yo los disculpo porque no se lo he enseñado todavía. Alma. Dog, el papá, dog. ¿Cómo se diría? Dog es Luis Díaz. No. No, ¿cómo sería la oración? Who. Come. No, aquí, no, yo pensé que tú sabías, pero no. Pero que no muchos saben también. Hay una expresión aquí en Suecia que se dice hur dags. Hur dags. Hur dags significa a qué hora, cómo, cuándo. Por eso le digo, yo no se lo he enseñado yo todavía, es el hur dags, pero está bien que lo aprendan aquí. Hur dags. ¿Qué hora? Hur dags, por ejemplo, hur dags var lunchen. ¿A qué hora es el almuerzo? Era el almuerzo. Till hur dags då, ¿hasta qué hora? Por ejemplo, hur dags ska vi flyga? ¿A qué hora es nuestro vuelo? Hur dags kom han. Aquí mira, hur dags kom han. ¿A qué hora llegó? Perfecto. ¿Lo anotaron ustedes eso? Hur dags. ¿Lo anotaron? Díganme sí. Sí. Ya. Es importantísimo esto, hur dags, porque se usa bastante. Hur dags, como preguntando, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Hur dags kommer du? ¿A qué hora vienes? Es lo mismo, el hur dags es como preguntar, ¿när kommer du? ¿Cuándo vienes? Hur dags kommer du? ¿A qué hora vienes tú? Si te pongo, hur dags kommer du? Estoy preguntando, ¿a qué hora vienes, no? Es lo mismo que decirle, när. ¿Sí? Pero esto es más general. ¿Cuándo vienes? Pero si le preguntamos, hur dags, ¿a qué hora vienes tú? También le puedo preguntar, vilken tid kommer du? ¿Se dan cuenta? Estos son sinónimos. Hur dags kommer du? O vilken tid kommer du? Y vilken tid es ¿a qué hora? Entonces, hur dags es más o menos lo mismo. ¿A qué hora vienes? När, ¿cuándo vienes? ¿A qué hora vienes? ¿A qué tiempo? ¿A qué hora vienes? Entonces, hur dags, para que no se le olvide, significa eso. När, vilken tid. Entonces, cuando sabemos eso, ¿cómo llenamos aquí entonces la oración? Hur dags. Después viene el verbo. O sea, Comer. Hem. ¿A qué hora viene ella a casa? ¿A qué hora viene ella a casa? ¿No? ¿A qué hora llega a casa? Solamente era para enseñarles eso, hur dags. Por eso está un poquito difícil porque como no sabían esa expresión, esa forma. Yo es la primera vez que veo esa expresión. Bueno, está bien que la aprendas porque se usa muchísimo ese hur dags. Sí. Ya, nos vemos mañana. Hur dags. Todos preguntan, hur dags. Vilken tid. Otra pregunta, ¿cuándo? När. Vilken tid. Hur dags. Que son sinónimos, ¿no?
Mis queridísimos alumnos, muy bien trabajado hoy día. Trabajaron muy bien. Vamos a seguir con este mismo tema la próxima semana. Vamos a ir profundizando en lo que son las oraciones principales y vamos a pasar a lo que son las subordinadas y eso. Les muestro la cámara, Alma también, René, mucho gusto, Luis, mucho gusto, Lourdes también, Manu, mucho gusto. Nos vemos el próximo jueves. Hey, no. ¿Se dieron cuenta? Ustedes se fijaron en lo que yo escribí. Es el mismo link el próximo jueves. De acuerdo. Es el mismo link, la misma dirección, ¿ya? Sí, profe. Gracias por hoy día, un placer, que estén bien. Cuídense, gracias. Nos Cuídense vemos. todos. Cuídense del corona, acuérdense. Chao, hasta luego. Hasta luego. Yes.